Bueno, avísenle a los compañeros ahí en el WhatsApp que entren ya porque ya estamos en hora. ¿Eh? Hola, profe. Hola, Florencio. ¿Cómo te va? Bien nomás. Ya estamos justo sobre la hora. Sí, señor. Así es. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Hoy vamos a continuar la ecuación de continuidad. Vamos a finiquitar este capítulo. Así ya nos queda el 7, que es el más extenso de todos. El capítulo 7. Hoy vamos a ver la continuación. Hemos visto ya las reglas, ¿verdad? De la ecuación de continuidad. Hemos visto algunos ejercicios, algunos ejemplos, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli, donde nos dice que la energía en cualquier punto se mantiene constante, o sea, la suma de todas las energías. ¿eh? La energía de presión, la energía de elevación y la energía de flujo. Bueno, hoy vamos a ver aplicación de eso, que es también en el aparato de Venturi. El aparato de Venturi es un dispositivo, ¿verdad?, físico, que se utiliza para medir flujos, velocidad de flujo, o sea, cantidad de líquido en la unidad de tiempo. ¿eh? Vamos a mirar un poquitito el gráfico, que es un dispositivo que parece como si fuera un manómetro. Para medir velocidad de flujo se basa en la aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya ven? La sección del diámetro reducido B hace que la velocidad se incremente ahí, con la disminución correspondiente de la presión. Entonces, en la parte más fina, vamos a decir así, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. ¿eh? Aquí también hay que combinar las ecuaciones de continuidad con las ecuaciones de Bernoulli. Acuérdense, hay que combinar esas dos ecuaciones. Y acá tenemos un problemita por el cual vamos a poder entender mejor todavía la situación. El medidor Venturi conduce agua a 60 grados, dice. Acá no vamos a tener en cuenta la temperatura. Eso en una clase especial si es que hay tiempo. La gravedad específica del fluido manométrico en el manómetro es 1,25. Calcular la velocidad en el punto A y el flujo volumétrico. Lo más importante es, por supuesto, siempre el flujo volumétrico, cantidad de líquido en la unidad de tiempo. Muy bien, vamos a tratar de hacer por separado las cosas y ordenadamente. Acá la clave, vamos a decir así, radica en ser ordenado. Ordenadamente vamos a ir encontrando los elementos que nos hacen falta, ¿verdad? Entonces, primero, el peso específico del fluido manométrico. El peso específico del fluido manométrico. ¿Qué te pasa, Chris? Hola, Chris. Ahí está tu micrófono. Ahora sí se apagó. Bueno, el peso específico del fluido manométrico, que es 1,25 por el peso específico del agua, y eso me da 12,26. ZA menos ZB es muy sencillo, ¿verdad? El dibujo nos dice todo, podemos restar, y esa resta me da un número negativo, es un valor negativo. Hay que tener cuidado con ese valor negativo. Y la ecuación de Bernoulli, presentamos toda la ecuación de Bernoulli, y luego, con un esfuerzo matemático, acomodamos de tal manera que las diferencias de presión, de energía de presión, esté de un lado y las otras dos del otro lado.
¿eh? Entonces, nos queda la ecuación asterisco. Presión A menos presión B sobre gamma más ZA menos ZB igual a velocidad B menos velocidad A al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli, lo que resulta de la ecuación de Bernoulli. Porque no se pudo anular ningún término, no se pudo anular. Por lo tanto, ahora vamos a ver la ecuación de continuidad y también la ecuación para el manómetro, ¿verdad? Y si ponemos la ecuación para el manómetro, vamos a decir que presión A más gamma por el valor I, ¿verdad? Más gamma por el valor I, porque va para abajo, más gamma por 1,18, que va para abajo, menos gamma del fluido manométrico por 1,18 porque va para arriba, menos gamma por I porque va para arriba, menos gamma por 0,46 porque también va para arriba. Eso va a ser igual a presión en B. Fíjense, esa es la ecuación para el manómetro. Entonces, es muy sencillo realizar esta ecuación. Hay que fijarse en el gráfico y ir poniendo los elementos, los valores. Después, vamos a tratar en esta ecuación del manómetro ponerlo de acuerdo a lo que nos pide la ecuación de Bernoulli, el primer término. Entonces ponemos presión A menos presión B y pasamos todo al otro lado. Después dividimos por gamma y ahí ya tenemos el primer término de la ecuación de Bernoulli. Y ese primer término de la ecuación de Bernoulli me va a dar 0,78. Muy bien. Entonces, ya tenemos el primer término. Ahora vamos al segundo término, ya conocemos también, que es ZA menos ZB. El segundo término, ZA menos ZB, ya tenemos que es menos 0,46. Y ahora vamos al tercer término, ¿verdad? Y en el tercer término dice velocidad V al cuadrado, ¿verdad? Menos velocidad A al cuadrado dividido 2 gravedad. Entonces, ahí vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Primero vamos a calcular la velocidad V, porque ninguna de las dos velocidades tenemos. Entonces, calculamos velocidad V en función de la velocidad A. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a las áreas, tenemos velocidad V es igual a 2,25 por velocidad A. Si elevamos al cuadrado, vamos a tener velocidad V al cuadrado igual a 5,06 por velocidad A al cuadrado. Si yo le resto a ambos lados una cantidad, velocidad A al cuadrado, voy a tener velocidad V al cuadrado menos velocidad A al cuadrado y al otro lado voy a tener 5,06 menos 1. 5,06 menos 1 velocidad A al cuadrado. Me da 4,06. Por lo tanto, volvemos a nuestra ecuación asterisco de la de Bernoulli y ahí vamos a tener la única incógnita, velocidad A. Cuando yo encuentro la velocidad A, ya puedo calcular el flujo de cualquier forma. Puedo calcular la velocidad V, puedo calcular el flujo, que es lo más importante que nos pedía el problema. Ya ven, es cuestión de saber aplicar continuidad, manómetros y Bernoulli. Atención, ordenado y solucionado el problema. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el teorema de Torricelli, ¿verdad? ¿Y para qué sirve este teorema de Torricelli? El fluido sale por un lado del tanque a través de una tobera. Para determinar la velocidad del flujo en esta, se aplica la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y punto 2. Primeramente voy a hacer una pregunta antes de continuar. A ver, ¿quién me puede contestar? A ver, ¿quién me puede contestar? Si yo tengo un tanque o un bidón de agua y le hago un agujerito, va a salir un chorro, ¿no es cierto? Va a salir un chorro. Yo le pregunto, ¿ese chorro va a ser constante o no?
Va a ser constante. ¿Tiene ese constante, profe? Constante, profe. A ver, Va a ser constante, profe. ¿y no le parece que al comienzo va a ir el chorro bien lejos y después cada vez más cerca? ¿No le parece? ¿Eh? A medida que vaya bajando el nivel, sí. Ah, pues ahí estamos, ¿eh? Ustedes no recuerdan cuando éramos criaturas, ¿eh? Los Sí. varones, los Cuando varones. el líquido hace menos presión, hay menos líquido arriba. Así mismo, así mismo. ¿Ves? Se dan cuenta que pueden hacer sin leer. Es cuestión de pensar un poco. ¿Eh? Cuando éramos criaturas jugábamos quién tiraba más lejos. Bueno, a los varones les digo. Muy bien, entonces sigo con esto. Tenemos el tanque, una altura Z1 y la altura Z2 donde está el orificio. Aplicamos la ecuación de Bernoulli y tenemos presión 1 sobre gamma más Z1 más V1 al cuadrado sobre 2 gravedad igual a presión 2 sobre gamma más Z2 más velocidad 2 al cuadrado. Muy bien, se anula tres términos. Tres términos. Primero porque P1 es 0, P2 es 0 y la velocidad 1 se supone 0. Por ser la superficie del tanque muy grande. Entonces la velocidad con que va a bajar supuestamente va a ser muy pequeña. Y al elevar al cuadrado, con más razón va a ser más pequeño. Despejamos velocidad 2 y resulta que tengo una ecuación archiconocida, ¿verdad? De caída libre. Velocidad 2 es igual a raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. 2 gravedad por altura. Esta es la ecuación de Torricelli. Atiendan bien. La velocidad de salida de un orificio en un cierto momento, de acuerdo a la altura, tiene una velocidad 2. Pero, ¿qué pasa? Que en esa ecuación, la altura no siempre va a ser constante, va a ser variable. Y a medida que disminuye la altura, va a disminuir la velocidad 2. Y si disminuye la velocidad de salida, va a disminuir el flujo volumétrico. Va a disminuir el flujo volumétrico. ¿Comprenden? Vamos a ver un problemita que está acá resuelto para sellar esto y a otra cosa. En el tanque de la figura, calcular la velocidad de flujo de la tobera y el flujo volumétrico para un rango de profundidad de 3 metros a 0,5 metros en intervalos de 0,5. El diámetro del chorro de salida es de 50 milímetros. Solución. Aplicamos la ecuación de Torricelli para cada valor de la altura. Así también el cálculo del flujo volumétrico y la ecuación de continuidad. Entonces, el área es constante. Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Eso me da 1,96 por 10 menos 3, creo. Correcto. Muy bien. La profundidad a 3 metros. A 3 metros de altura. La velocidad va a ser raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Me da 7,67. El flujo volumétrico es velocidad por área. Y la velocidad por área, yo voy a multiplicar 7,67 por 1,96. Me da 1,51. Para 2 metros y medio, la velocidad es 7 y el flujo es 1,38. Para la altura 2 metros, la velocidad es 6,26 y el flujo es 1,23. Para la altura 1,5, la velocidad es 5 y el flujo volumétrico es 1,07. Y así llegamos hasta el final. Para una altura de 0,5, la velocidad es 3,13 y el flujo es 0,61. Muy bien.
Entonces, todos concuerdan con que si la altura baja, la velocidad de salida va a disminuir y así también el flujo volumétrico. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, compromiso para todos ustedes, compromiso. Van a anotar ustedes frasco de Mariotte. Frasco de Mariotte. Y si quieren entrar ahora mismo en internet, métale, yo le espero. Frasco de Mariotte. En este, profe, la velocidad sí es constante. ¿Y por qué razón? Bueno. ¿Encontraron todos? En el que yo tengo dice porque está atravesado un tubo cuyo extremo inferior está sumergido en el líquido y el otro está arriba. O sea, la otra Sí, punta está bajo el aire. sí, señor. El nivel va a ser siempre el mismo y el flujo va a ser constante. Vale. Bueno, Tipo, entonces significa que dependería de la altura nomás. no, claro, de la altura del nivel. Pero entonces ustedes me van a hacer lo siguiente. Van a mirar bien la composición, la construcción del frasco de Mariotte. ¿Eh? La construcción del frasco de Mariotte. Y el que se atreve a fabricar con un bidón de 20 litros, ese bidón de agua, le pone una canillita con una llave de paso ahí abajo, una llave de paso, no de media pulgada, porque de media ya es grueso, más chico todavía si es posible, una llave esférica le ponen ahí abajo, de tal manera de poder abrir y que chorree. Si llegan a construir eso como trabajo práctico, como ya tiene salvado la materia. Y eso vamos a llevar a la facultad ¿En serio, profe? ¿Para cuándo, profe? y para la semana que viene, si es posible. Y tiene que dar una explicación completa sobre ese trabajo práctico. Ya tiene por lo menos ya el segundo parcial liquidado. Ya está. Bueno, seguimos. Compromiso de todo es averiguar cómo funciona, qué características, por qué tal cosa y por qué lo otro. Frasco de Mariotte. Muy bien, vamos a la última parte. Aplicación del teorema, otra aplicación del teorema de Torricelli. El chorro de un fluido vertical. Si no hay pérdidas de energía, el chorro alcanzará una altura igual a la elevación en la superficie libre. Ah, mira vos, che. A esa altura, la velocidad de la corriente es igual a cero. Evidentemente, en el punto A o en el punto 1 que yo tengo marcado ahí en mi dibujo, ustedes también, la velocidad se considera cero. Y en el punto 3 también, ¿verdad? Muy bien, vamos a plantear la solución. Vamos a aplicar, ¿qué decía acá? Si no hay pérdidas, el chorro alcanzará la altura igual a la elevación.
del fluido en el tanque. A esa altura la velocidad de la corriente es igual a 0. Vamos a demostrar, para eso vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli y vamos a anular lo que está expuesto a la atmósfera, y si hay una cuestión de la velocidad también podemos anular con justa razón. Vemos que nos queda que la velocidad 2 es raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Ahora aplicamos Bernoulli en 2 y en 3. Al aplicar en 1 y en 2, tenemos la velocidad en 2. Y al aplicar en 2 y en 3, vamos a tener que anular. La presión 2 y la presión 3 se anulan, pero la velocidad 2 no se anula, porque ya sabemos que es 2 gravedad por altura. Y vamos a ver cuánto sale la velocidad 3. Despejamos la velocidad 3 y nos queda que es raíz cuadrada de velocidad 2 al cuadrado más 2 gravedad por Z2 menos Z3. Reemplazamos velocidad 2 al cuadrado, que es 2 gravedad por altura, y Z2 menos Z3, que es igual a menos H. Por lo tanto, vamos a tener raíz cuadrada de 2 gravedad por altura menos 2 gravedad por altura. Por lo tanto, la velocidad 3 va a ser 0. ¿Qué le pareció? Con una simple demostración de la ecuación de Bernoulli, tomando Bernoulli en puntos claves. Y ahora hay una pequeña variante de lo que es un chorro, ¿verdad? Es cuando el tanque está cerrado. Si el tanque está cerrado, presurizado, hay una presión interna, evidentemente al abrir el orificio, el chorro va a ir más alto que el anterior. Y ahí está la demostración, ¿verdad? La demostración. El tanque presurizado que lanza un chorro vertical, ¿verdad? Calcular la presión del aire que es necesario aplicar sobre el agua a fin de hacer que el chorro llegue a 40 pies de altura por arriba de la salida. Vemos que la altura H es 6 pies del nivel del agua, pero la altura tiene que ir a 40 pies. ¿Qué le parece? Bueno, aplicamos Bernoulli en 1 y en 2, ¿verdad? Y vemos que presión 1 no se puede anular porque no está expuesto a la atmósfera. Pero velocidad 1 sí. Presión 2 sí, se anula. Y de ahí voy a tener una ecuación de la forma raíz cuadrada de 2 gravedad por presión 1 sobre gamma más Z1 menos Z2. Pero Z1 menos Z2 sabemos que es H. Por lo tanto, voy a tener una ecuación similar a la que sacamos la de Torricelli. Raíz cuadrada de 2 gravedad por P1 sobre gamma más H. Esta ecuación es muy similar a la de Torricelli, como dijimos recién, ¿verdad? Para una velocidad V, raíz cuadrada de 2 gravedad por altura, el chorro llega a una altura H, o sea, a 6 pies. Por analogía, el sistema presurizado ocasionaría que el torrente alcanzado a una altura P1 sobre gamma más H. Entonces, si se quiere que el chorro suba 40 pies y H es 6 pies, voy a tener que P1 sobre gamma más H sea igual a 40 pies. Entonces, P1 sobre gamma va a ser 40 pies menos 6 pies, que es igual a 34 pies. Entonces, presión 1 va a ser 34 por gamma, y de ahí se obtiene la presión 1. Muy sencillo, es ir desmembrando las ecuaciones de Torricelli. Por semejanza, vemos que esa ecuación, donde tenemos un corchete, ¿verdad?, es similar a la de Torricelli. Entonces, si está libre, evidentemente la altura va a ser 6 pies. Pero si tiene esta constitución, de esta forma, con aire encima del líquido en el tanque, va a tener que ser el total igual a 40 pies. ¿Qué
¿Qué les pareció? Sí, señor. Eso es lo que se utiliza en una bomba de agua, profe. No precisamente como la bomba de agua. Ya vamos a ver después, el capítulo que viene es para hablar de bomba de agua. El capítulo que viene vamos a hacer un montón de cosas. Bueno, vamos a ver un último tema, que es la velocidad de salida. La velocidad de salida o el tiempo que tarda en vaciarse un tanque. Hemos visto que la velocidad es variable, el flujo es variable, ¿no es cierto? El flujo es variable y la velocidad es variable debido a que la altura es variable. Entonces, Torricelli afirma que la velocidad del flujo en el chorro es raíz de 2 gravedad por altura. El flujo volumétrico va a ser área por velocidad en la salida. Diámetro J, dice. Esa J se refiere al orificio que está ahí abajo. Acá dice flujo debido a disminución de carga. El flujo volumétrico depende de la carga de presión, susceptible de ocasionar el flujo. La velocidad y el flujo volumétrico que sale de un orificio en un tanque disminuye en forma no lineal a medida que decrece la profundidad del fluido. Para calcular el tiempo para vaciar el tanque, teniendo en cuenta la variación de velocidad conforme vaya disminuyendo la profundidad, o sea, conforme a todo lo que hemos conocido recién. En el fondo del tanque se muestra, hay una tobera suave, bien redondeada, por donde se descarga el fluido. Vean la figura. Torricelli dice que la velocidad de salida ahí en ese punto J es raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. El flujo volumétrico sabemos que es área por velocidad. Para una cantidad de tiempo pequeña, diferencial tiempo, el volumen que pasa por la tobera se construye, o sea, que fluye, va a ser diferencial de tiempo, va a ser AJ/BJ por diferencial de tiempo. Para un diferencial de tiempo, el nivel bajo diferencial de H. Bueno, yo les dejo a esto a ustedes para que reduzcan esta fórmula y esta fórmula es la que hay que aplicar. La deducción de fórmulas, yo quiero que ustedes usen un poco su cabeza, interpreten el problema y después vamos a usar las fórmulas. Y hay un problemita más abajo. Hay un problemita más abajo que es interesante que lo hagan. Yo les doy esto para que hagan, porque si no, va a estar la bellapoy, va a estar. Y me preocupa un poco porque solamente 10 alumnos presentaron la tarea. No sé qué les pasó. No sé qué les pasó. Entonces, háganlo. Esto es ya hasta las 24, profe. ¿Qué cosa? La tarea de hoy fue hasta las 24. ¿Hasta hoy? Sí. Ah, bueno, pero hasta ahora yo tengo 10 nomás. Y estábamos repasando por nuestra cabeza para poder terminarlo. Ah, bueno, pero Bellapuramite, ¿verdad? Bellapuramite. Después, en el WhatsApp, no podemos extenderla. No, Nes. Bueno, estamos. La clase que viene ya empezamos con energía total. Ecuación general de la energía. Ahí ya empezamos con bombas, turbinas y otras cosas. Entonces le doy tiempo para que termine su tarea de hoy. Creo que hasta hoy vio era. Sí, profe, hasta hoy. Sí, profe. Medianoche. Hoy está medianoche. Fecha de entrega, jueves 6 de mayo, 23:55. Sí. Tiempo restante, 4 horas 26 minutos tienen. Ahora, no vaya, profe. Uno no vaya detalle ahí del flujo manométrico, lo que no nos salía ahí en el... Sencillo, demasiado sencillo.
Ahora Bueno. vamos, ya repasamos esta parte, pero hemos terminado un ratito. Bueno, dale, nos vemos. Espera un ratito, espera un ratito. Voy a grabar la lista, Correcto. Muy bien. Gracias, señor. José Vamos a hacer Agüero, ¿cómo es? Vamos a hacer frasco ahora, profe. el frasco es Mariote. Va a Pellapomíguez, acabar un parcial. Pellapomíguez, ¿eh? El que hace pone en el WhatsApp y vamos a ver. Vamos, señor. Listo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Oh. Chao, profe. Chao, profe. Florencio.